Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo estamos? Nos hemos reunido para contarles de qué forma o cuáles son las condiciones para tener el permiso de residencia aquí en Italia. Vamos a asumir de que ya hiciste todo el proceso en tu país de aplicar, de postular, de ser aceptado. Una vez que obtuviste tu visa de estudios, llegas a Italia. ¿Qué tienes que hacer para luego mantenerte en calidad de estudiante? Y si tu programa dura más que un año, ¿cómo lo haces para seguir renovando la estadía en Italia, ya sea por motivos de estudio como también por motivos de trabajo? Es un proceso interesante, un poco largo y tedioso a veces, complicado, pero hay que hacerlo. Nosotros llevamos 5 años haciendo la renovación del permiso de residencia, así que tenemos una experiencia en este proceso en distintas ciudades. Te contaremos en 5 pasos de lo que necesitas saber para renovar la residencia italiana. Y cuidado con el número 5, quédate hasta el final porque vamos a saber si después de 5 años de residir en Italia podremos renovarla por el permiso de lungo periodo, que son 5 años. Es decir, no anual, sino que por un periodo de 5 años. Comencemos. Paso 1 a saber. Ir al correo. En Italia se llama la Poste Italiane. ¿Qué es la Poste Italiane y por qué es tan importante? Hoy sí, la posta italiana, aparte de o además de enviar cartas, encomiendas, paquetes, ¿cierto? Sirve para muchas otras cosas. Y entre ellas, para esto que estamos hablando, sirve para hacer la solicitud del permiso de residencia. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú haces la solicitud, te entregan un comprobante que sería un permiso provisorio. Depende de el tiempo en que te lo asignen. Te dan una fecha en que tienes que asistir a la questura, digamos, a la policía. Y ese tiempo que te dan es un permiso provisorio. Perché io devo mettere visto originale, devo scansionarlo in macchina e questo va a Roma. La mia firma. Se non vedo l'originale io non dichiaro il falso. Quindi in Roma sanno che lei ha fatto un controllo prima di Io devo fare il controllo e vedere l'originale. l'originale. La persona la va. Ah, pero dopo en la questura fanno il controllo di tutto. E 2 volte? Anche 3 volte. Sí, solo per capire. ¿Por qué lo necesitan? Porque Sí, se está va a Roma y a Roma tiene que él poner la firma de que él, funcionario, vio el documento original. Claro, O sea que se hace hasta 3 veces el control. sí. Lo hace la persona del funcionario de la posta italiana, lo hacen en Roma y lo hacen acá en la policía local. Claro. Eso quiere decir que tienen cualquier confianza en los extranjeros, pero así nivel Claro. extremo. La confianza que existe. Pero basta con que bueno, debe ser porque como este trámite da un permiso provisorio, es válido. Ah, claro. Porque con todo lo que se demora el proceso en que te den un permiso, claro, tiene un cierto poder la posta italiana, te dan Sí, un pues, permiso de 6 meses. Es provisorio, claro. No sé cuántos meses. Ahora puedo entender un poquito más por qué hay tanto control, por qué hay tanto rigurosidad, digamos. Porque lo que logras con hacer el trámite es que tú pagas 100 euros, que cuesta el trámite. Y te quedas tranquilamente hasta que te revisan de nuevo. Claro. Hasta que te Y revisan hay que ponerse en el caso, ya, ¿qué pasaría si tú eres ilegal? Que todos tus documentos son ilegales o no tienes nada que presentar. Te puedes quedar acá 6 meses y O un año, depende de lo que se demoren. dependiendo de lo que se demore en ello, Claro. entonces claro, tienen que corroborar de cierta forma que tus documentos estén al día. Que el permiso anterior, tu pasaporte al día, etc. Claro. Los documentos exactos que tienes que adjuntar con tu renovación no los vamos a cubrir en este video, pero les vamos a dejar el link en la descripción, en donde está la guía completa de todos los documentos, formularios, detalles que tenga que saber sobre los documentos necesarios. Tips. Los tips, está todo lo que tengan que saber y en italiano y con la explicación en español por si les interesa.
Pero bueno, este video es solamente para hablar del proceso en sí. Entonces, una vez que obtienen el papel que entrega la Posta Italiana, el correo, ese viene siendo como un permiso de residencia temporal que van a tener hasta que los citen a la policía. Y un papel ordinario. Es un ozarroneo, literal. Mejor, escrita así con una letra, con una manga así, como súper antigua, ¿cierto? Con una impresora de esa de matriz de puntos. Y ese permiso temporal es tan relevante como si tuvieran su permiso como tarjeta, porque incluso con ese permiso pueden salir del país, Claro. como si fuera normal, pero siempre desde Italia. Italia al país de origen Italia. ¿Por qué? Porque Italia conoce su propia burocracia, entonces ellos saben que los procesos de renovación son largos, entonces ya el papelito de ese hojarroneo sirve. Bueno, punto número 2, la cita a la questura. ¿Qué pasa aquí? Se supone que ya pasó el tiempo en que, pasado el periodo donde aparecía en el folleto, en el permiso temporal, el horario y día en que tienes que ir a la questura, a la policía, llegó el momento de presentarte Llegó el momento. y dirigirte a la policía de tu ciudad. ¿Por qué? Porque en esa instancia lo que van a hacer es tomar tus huellas digitales. Es cuando tú tienes que presentar los documentos que enviaste como copia, tiene que llevar los digitales y tienen que calzar con lo que te piden en la policía. Entonces tienes que verificar que esté todo correcto. ¿Qué ha pasado en algunas veces? Que algo falta, o algo está incompleto, o algo no está preciso. Como por ejemplo, Como por ejemplo, a mí varias veces me dijeron, me falta el comprobante de que yo tengo una asistencia sanitaria privada, porque como estudiantes tenemos que obligatoriamente pagar un seguro privado. Bueno, ¿por qué razón los estudiantes tenemos que pagar un seguro de salud privado? Es muy simple, porque no pagamos impuestos. ¿En qué sentido? Las personas que trabajan con un empleo a tiempo determinado o tiempo indeterminado, obligadamente dentro de ese sueldo están considerados los impuestos que van a la salud. Y ese se llama Seguro Sanitario Nacional. En cambio, nosotros los estudiantes, que somos extranjeros, tenemos que sí o sí pagar un seguro privado que vaya a cubrir cualquier tipo de necesidad de salud en el periodo en que estemos estudiando. Es distinto para el caso de las personas que vienen por motivos de familia, por ejemplo, también, en donde ellos sí acceden al Seguro Sanitario Nacional. Ahora bien, como estudiante, uno también puede ser parte del sistema sanitario nacional pagando extra un pequeño fee al año para también ser parte de las prestaciones del sistema público. y ese contrato, se llama ese acuerdo, sirve para renovar el permiso de residencia. O sea, el sistema, estar asociado a un sistema sanitario es obligatorio para poder renovarlo. No es obligatorio inscribirse al sistema sanitario nacional, pero sí es obligatorio tener un seguro privado de salud. La experiencia que uno tiene en la policía va a depender mucho de la ciudad en donde te toque ir. Nosotros les podemos contar nuestra experiencia y vamos a dejar acá unos videos que muestran cómo fue para nosotros, específicamente para el caso de la ciudad de Bolzano. Pero esto no representa la realidad que ocurre en todos los comunes italianos. Hay gente que la pasa mejor, otros peor, no lo sabemos. Lo que nosotros dejaremos aquí será el testimonio de lo que nosotros vivimos. Una de las cosas que odio de vivir en Italia, las colas. Saliendo recién y ya está de noche de la questura. Quería comentar que se siente una atmósfera súper densa en el lugar, ¿eh? Como que se puede sentir en el ambiente tantas personas con tantos problemas. El tema de la inmigración no es algo fácil. Para muchas personas es una limitante. Bueno, si tuviera que reducir, digamos, en una sola palabra, lo que se siente en ese lugar es pena. Pena, tristeza, depresión, no sé cómo decirlo. Ansiedad.
una mezcla de cosas. Bueno, ¿y qué pasa si en esa fecha, por cualquier motivo, no puedes ir? De hecho, ese fue uno de nuestros casos. Nosotros teníamos cita para un día, no pudimos ir, Claro. perdimos la cita, fuimos al final 2 veces a la policía, posterior a la fecha, para presentar. Cuando no vas a ese día, se complica un poco porque te tienen una lista y si no estás en la lista tienes que esperar mucho más que la espera que tienes que hacer, digamos, regularmente. Así que hay que amarse más de paciencia todavía. Ha pasado ya un buen tiempo, al menos un par de meses. Supuestamente tenemos que ir a buscar nuestro permiso de residencia, pero la cita es para el próximo viernes. Y adivinen qué, es justamente el mismo día en que tengo cita en Milán para renovar el pasaporte. Nos han dicho que tenemos que enviar... Nos han mandado para la casa, pero nos han dicho que tenemos que venir el martes, porque hoy el capo, que es el jefe, se encuentra incasato, Incasato. que en español significaría Chato. está chato, está la... Está la coronilla. Ah, exacto. Entonces dijo, hoy no les conviene, pero el martes en la mañana sí. Así que Martes. martes. A ti. Adiós. Bueno, y otra cosa pregunté es que me llegó un aviso para retirar el permiso en febrero del 2024. O sea, una sugerencia es que le escribiera un correo, me diera un correo para que enviara una solicitud de anticipar la fecha. Para darles una idea, uno se tiene que tomar el día entero prácticamente si tiene que hacer el trámite de renovación, porque no es que te citan un horario y que en ese horario tú te desocupas rápidamente. Punto número 3. La cita número 2 a la policía. Bueno, en la cita 2 es que tú en este momento vas a retirar tu carnet. Si es que está todo en orden, si no hay ningún documento que falte, tú retiras tu carnet. Bien, es nuestro último, esperamos, día de venir a retirar el permiso de residencia. Y hay un poquito más de gente porque recién salimos un feriado largo y veamos qué pasa. Ojalá tengamos ya el permiso hoy. Presenza? No? Ricongiungimento familiare? Ok, y si basta. Tengo un nuevo permiso de residencia. Con esto, bueno, ¿qué significa? Podemos estar legalmente en el país, viajar, volver, etcétera, por todas las zonas Schengen. Obviamente trabajar acá. Y no solo yo, sino también mi esposo. Bueno, es un proceso un poco largo, como lo han visto. Imagínense para la gente que no tiene profesión, es un poco más complicado su situación. No es fácil. Entonces yo le dije al policía hoy día, pero yo estoy citado para febrero de 2024. Entonces me quedo, es así. Punto número 4. Otro caso. ¿Qué sucede cuando tú, justo en este proceso, te cambia de ciudad? Es decir, tu residencia es otra. ¿Qué sucede? ¿Cómo hacerlo? Yo cambié de residencia como 3 veces, de Milán a Bolzano, de Bolzano a La Puglia. No, de Bolzano a Renón, de Renón a La Puglia. Y en todos los momentos tuve que mandar un correo a la policía, porque la policía tiene que saber en dónde uno está viviendo. Entonces, cada vez que uno cambia de dirección, tiene que decir en dónde está viviendo y ahí muestra sus comprobantes de residencia a través de un contrato de arriendo o la compra de una propiedad en caso que uno compre propiedad. Pero el permiso de residencia siempre está asociado con la dirección en la cual uno está viviendo. La policía tiene que estar monitoreándote en qué parte del país estás. Y bueno, en mi caso no fue tan complejo porque yo cuando me cambié de residencia inmediatamente empecé el permiso, la renovación del permiso. No así Luis, que no tuvo la misma suerte que yo. En una de sus oportunidades, a mí me dijeron que me iban a dar un permiso por 2 años. Entonces me hicieron pagar una diferencia. La pagué, perfecto, contento. Después se demoró en llegar. Y cuando llegó, no estaba por 2 años, sino por 1. Y cuando me lo entregaron, ya estaba vencido. O sea, me entregaron un permiso vencido. Y así que tuve que hacer todo el proceso de nuevo. ¿Y qué pasó? Que me dieron un permiso para 1 año y medio más. Bueno, y estuvimos 5 años renovándonos cada año tras año, haciendo esta renovación, pidiendo todos los documentos, etcétera, etcétera, con todo lo que han escuchado. Entonces la pregunta es, después de estos 5 años, ¿puedes solicitar un periodo de 5 años más? Que esto se llama permiso de largo periodo o de lungo términe. Hoy es un día relevante porque vamos por la renovación del permiso de residencia número 6. Esperamos que nos resulte todo bien y que podamos volver a casa con buenas noticias.
Bien, hemos finalizado este proceso con buenas noticias porque se consideró el hecho de que empezamos el laboro autónomo, el trabajo autónomo, a partir desde el año pasado. Entonces, desde ahora podríamos todos los años renovarlo de la misma manera, sin problema, presentando los documentos necesarios. Les recomiendo a 1000% que una vez que estén en Italia y si quieren quedarse por motivos de trabajo, vayan a un CAF. A nosotros nos resolvieron la vida cuando no teníamos idea cómo hacerlo ahora para renovar el permiso una vez finalizados los estudios. Pero ellos te asesoran bien, te dicen qué documentos entregar. De hecho, ellos nos ayudaron a abrir la partita IVA, que es el número de cual puedes facturar si eres un trabajador autónomo. Lamentablemente sí, no me permitieron renovar por lungo periodo, que se llama el periodo de 5 años, porque el motivo de mi permiso de residencia los últimos 5 años fue de estudio, aun cuando yo trabajé como investigadora. Por lo tanto, podemos concluir que aun cuando uno venga a hacer un doctorado y trabaje como investigador junior en una empresa y te estén pagando un sueldo, etc., el motivo del permiso de residencia es lo que se considera para la suma de años acumulados con tal de tener el permiso de residencia de largo periodo. Pequeño detalle, en fin, ¿es justo o no es justo? Eso no importa por ahora, es así la ley y importante saberlo. Estamos muy contentos, agradecidos de que todo resultó bien, de que podemos seguir con nuestras actividades laborales autónomas. Esto es similar para la gente que viene a trabajar. Hay solo la diferencia es que, dos diferencias, digamos. Una que es que tiene que tener un contrato, ¿cierto? Contrato de algún empleador. Y lo otro es la salud, ¿cierto? Que el empleador, digamos, cubre el servicio de salud dentro de su acuerdo. Claro, y en ese caso no es obligatorio presentar un documento de registro al sistema sanitario o un seguro privado porque se supone que en un contrato de trabajo está asociado la sanidad nacional, el servicio sanitario nacional. Una vez que uno presenta su postulación o su renovación, la policía va a preguntar con cuántas personas vive y si hay niños, y la persona tiene que comprobar que ese trabajo va a ser lo suficientemente solvente para poder mantenerse a sí mismo, así como a su grupo familiar. Y bueno, para los temas de arriendo, si le interesa saber cuánto cuesta, cómo se hace, qué trámite hay que hacer, escríbenos y dinos que queríamos hacer esto Y los comentarios. y podemos preparar entonces esa información, que no es menor. Esperamos que haya sido de utilidad, que hayamos podido responder un poco a la pregunta qué pasa después que uno ya vive en Italia y empieza a renovar el permiso de residencia. Y si te quedó alguna duda o algún comentario, déjalo aquí, escríbenos y estaremos muy contentos y gratos de contestarlo. Y dale like si te gustó este video. Sí. Hasta la próxima. A ti, Do. Chao, chao. Arrivederci.